¿Por qué la Iglesia celebra a Santo Tomás Apóstol? Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Poco se registra de Santo Tomás Apóstol. Sin embargo, gracias al Evangelio de Juan, su personalidad nos resulta más clara que la de algunos otros de los 12. Santo Tomás fue uno de los 12 apóstoles originales de Cristo. Se le sostiene como ejemplo de fe en nuestro Señor a pesar de su búsqueda de certezas y de las dudas que tenía. ¿Cuándo es la fiesta de Santo Tomás Apóstol? La Iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol el 3 de julio. Aunque las fiestas de los santos se celebran típicamente en la fecha de su muerte, se desconoce la fecha exacta de la muerte de Santo Tomás. Se eligió la fecha del 3 de julio para conmemorar la fecha en que sus reliquias fueron trasladadas a Edesa, en la actual Turquía, posiblemente desde el sur de la India, donde los cristianos reclaman a Tomás como el apóstol que los evangelizó. ¿Quién fue Santo Tomás Apóstol? Santo Tomás es uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús para evangelizar el mundo y pastorear su rebaño, la Iglesia, después de su ascensión al Padre. Este uso formal de apóstol distingue a los 12, y luego a San Pablo elegido por Cristo resucitado, de todos los demás, como los que hoy cumplen el oficio apostólico, los obispos, los discípulos que siguieron a Jesús en su tiempo y en el nuestro, y todos aquellos que realizan obras de evangelización a lo largo de la historia, apóstoles en sentido genérico. Entonces le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende tu mano, y métela en mi costado, no seáis incrédulos, sino creyentes. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Juan 8:27 de la tarde menos 29. ¿Por qué es más conocido Santo Tomás Apóstol? Santo Tomás Apóstol es más conocido por ser el apóstol que dijo que no creería que Cristo realmente resucitó de entre los muertos hasta que colocó su dedo en su costado. Se le conoce comúnmente como Tomás el Incrédulo. Se redimió, sin embargo, al ver al Señor resucitado, pronunciando la expresión de fe utilizada por los cristianos desde entonces, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo llamó Jesús a Santo Tomás? No hay un relato claro del momento en que Jesús llamó a Santo Tomás para que lo siguiera. No se sabe mucho sobre Santo Tomás antes de conocer a Jesús, aparte del hecho de que era judío. ¿Por qué a Santo Tomás se le llama Tomás el Incrédulo? Santo Tomás se ganó el nombre de Tomás el Incrédulo por su incredulidad en la resurrección de Cristo. Después de que Cristo resucitó de entre los muertos, se apareció a todos los apóstoles excepto a Tomás. Podemos leer el relato donde los apóstoles fueron a contarle a Tomás lo que habían visto en el Evangelio de Juan. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la marca de los clavos, y meta mi dedo en la marca de los clavos, y meta mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban nuevamente en la casa, y Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, la paz sea con vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende tu mano, y métela en mi costado. No seáis incrédulos, sino creyentes. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Juan 8:25 de la tarde menos 28. Señor mío y Dios mío, Santo Tomás Apóstol. Es pecado dudar. En Romanos 4:26 de la tarde, San Pablo habla de nuestra obligación moral de practicar la obediencia de la fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos recuerda que, el primer mandamiento nos exige nutrir y proteger nuestra fe con prudencia y vigilancia, y rechazar todo lo que se le oponga. CCC 2088. El Catecismo continúa explicando la diferencia entre la duda voluntaria e involuntaria sobre la fe, así como la incredulidad, explicando que se trata de 3 formas específicas de pecar contra la fe. La duda voluntaria sobre la fe ignora o se niega a tener por cierto lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone como creencia. La duda involuntaria se refiere a la vacilación en creer, la dificultad para superar las objeciones relacionadas con la fe, o también la ansiedad suscitada por su oscuridad. Si se cultiva deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera espiritual. La incredulidad es el descuido de la verdad revelada o la negativa deliberada a asentir a ella. La herejía es la negación obstinada postbautismal de alguna verdad que debe ser creída con fe divina y católica, o es igualmente la duda obstinada acerca de la misma. La apostasía es el repudio total de la fe cristiana.
El cisma es la negativa a la sumisión al romano pontífice o a la comunión con los miembros de la Iglesia sujetos a él. Catecismo de la Iglesia Católica 2088 a 2089. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? El discurso más famoso entre Jesús y Santo Tomás es cuando Santo Tomás dudó de la resurrección de Jesús y puso su dedo en el costado de Jesús como prueba. Jesús le respondió: has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Juan 8:29 de la tarde. ¿Cuál es la famosa frase de Santo Tomás Apóstol? El dicho más frecuentemente atribuido a Santo Tomás es Señor mío y Dios mío, registrado en Juan 8:28 de la tarde. Nos dice que al decir esto, Tomás no solo está afirmando su creencia en la resurrección de Cristo, sino que también está proclamando audazmente la divinidad de Cristo. Algunas personas, particularmente aquellas que niegan la divinidad de Jesús, creen que Santo Tomás fue incrédulo y, por lo tanto, dijo el nombre de Dios como una blasfemia, sin identificar a Jesús como Dios. Si este hubiera sido el caso, Jesús lo habría reprendido. Esta expresión orante, por tanto, es la que los cristianos pueden utilizar, tanto en los momentos de duda como para expresar en silencio su fe, como en la consagración del pan y del vino, cuando Cristo se hace presente. ¿Cuál es el símbolo de Santo Tomás? Cada apóstol tiene su propio símbolo para representarlo. Santo Tomás está representado por una lanza y una regla. El gobernante hace referencia a su profesión de constructor y la lanza representa su martirio. ¿De verdad crees que fue por casualidad que este discípulo elegido estuvo ausente, luego vino y oyó y dudó, dudó y tocó y creyó? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que, al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. San Gregorio Magno. ¿Qué significa? Tomás, y era el hermano gemelo de Jesús. El nombre Tomás es de origen arameo y se sabe que significa gemelo. En las Escrituras también se hace referencia a Tomás como Dídimo, que significa gemelo, en griego. Debido a esto, algunos han llegado a la conclusión de que, si el nombre de Tomás significaba gemelo, debe haber sido el gemelo de Jesús, o al menos su hermano. En ninguna parte la tradición bíblica, eclesiástica o histórica apoya tal especulación. San Lucas aclara al describir la anunciación del arcángel a María la naturaleza singular de la concepción del Señor. Lucas 1. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha defendido la virginidad perpetua de María como la verdadera arca de la alianza, que solo sostuvo en su interior al Verbo de Dios hecho carne. Juan 1. Santo Tomás trajo el cristianismo a la India. Varias tradiciones no bíblicas de veracidad incierta sugieren el hecho de que Santo Tomás evangelizó partes de la India a mediados del siglo I. En conjunto, sugieren al menos una opinión histórica común. Sin embargo, la evidencia más fuerte es la de los llamados cristianos de Santo Tomás, creyentes de la India ellos mismos, cuyas propias tradiciones tienen a Tomás como su fuente apostólica, y no otra. ¿Quiénes son los cristianos de Santo Tomás, hoy? En la actualidad, los cristianos que atribuyen su fundación en el siglo I al apóstol Tomás están representados por cristianos tanto de la Iglesia Católica como de la Ortodoxa, principalmente en Kerala, un estado indio en la costa suroeste del subcontinente. Por su afinidad ritual con la tradición litúrgica siríaca, las iglesias Siro-Malabar y Siro-Malankara pertenecen a esa familia litúrgica oriental. Desde la llegada de los portugueses en el siglo XVII, algunos siro-malabares han entrado en comunión con Roma, y otros siro-malabares y siro-malancaras han restablecido la conexión con la iglesia siríaca de Oriente y los ortodoxos. Asimismo, gracias a los esfuerzos de San Francisco Javier y otros misioneros católicos, algunos indios han adoptado el rito latino. Finalmente, algunos adoptaron el protestantismo. ¿Dónde leemos acerca de Santo Tomás en la Biblia? Podemos leer sobre Santo Tomás en la Biblia principalmente en el Evangelio de Juan. Los tres pasajes más notables de las Escrituras relacionados con Tomás son Juan 11, 1-16, Juan 14, 1-14 y Juan 20, 24-29.
En Juan 11, 1-16, Tomás animó a los otros discípulos a acompañar a Jesús cuando iba a visitar a Lázaro después de su muerte. En Juan 14, en 1-14, cuando Jesús les dice a sus discípulos que les va a preparar un lugar y que saben el camino al lugar, Tomás respondió diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Juan 14 en 5. Y en Juan 8:24 de la tarde menos 29, el pasaje más conocido, se muestra al apóstol dudando de la resurrección de Cristo y luego proclamando su divinidad después de poner su dedo en el costado de Cristo. Santo Tomás fue testigo de la asunción de María al cielo. Hay historias contradictorias sobre los eventos exactos que rodearon la asunción de nuestra Santísima Madre y quién estuvo presente en los eventos que condujeron a ella. En su Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que define el dogma de la Asunción, el Papa Pío XII enseña la tradición universal de Oriente y Occidente de que Nuestra Señora se durmió, su dormición en el Señor, fue puesta en una tumba, MD 17 FF, y algunos días después fue asunta, en presencia de todos los apóstoles. Entre las tradiciones relacionadas con esto hay una que sostiene que Santo Tomás estuvo ausente en el momento de su muerte, pero fue transportado milagrosamente a su tumba después de su entierro, donde fue testigo de su asunción al cielo. El Señor sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Tomás puso sus dedos en las llagas del Señor. Pero no dijo, es verdad, el Señor ha resucitado. Fue más allá, dijo, Señor mío y Dios mío. A partir de su incredulidad, el Señor lo llevó a profesar no solo su creencia en la resurrección sino, sobre todo, su creencia en la divinidad del Señor. ¿Qué es el cinturón de Tomás? Una leyenda dice que, en relación con el testimonio de Santo Tomás de la Asunción de la Santísima Virgen María, un cinturón anudado, o faja, cayó del cielo sobre él. Algunos creen que siendo precisamente Tomás el incrédulo quien no pudo presenciar su muerte, nuestra Santísima Madre lo eligió para presenciar su asunción a los cielos, dejándole una señal física como prueba de lo ocurrido. En Italia se conserva un cinturón que dice ser este cinturón y, a menudo, se representa en el arte medieval. ¿Cómo murió Santo Tomás y dónde está enterrado? Se cree que Santo Tomás fue martirizado con una lanza en la India. Una tradición histórica sostiene que después de su muerte, algunas de sus reliquias fueron llevadas a Edesa, ubicada hoy en el sureste de Turquía, mientras que el resto se mantuvo en la India. Estos últimos todavía se pueden encontrar en la Basílica Catedral de Santo Tomás en Chennai, Mylapore, India. Se cree que las reliquias que alguna vez estuvieron en Edesa, fueron luego llevadas a la Basílica de Santo Tomás Apóstol en Ortona, Italia. ¿Qué podemos aprender de Santo Tomás? La principal virtud que podemos aprender de Tomás es la de la fe. Después del escepticismo de Tomás ante la resurrección de nuestro Señor, Jesús le dijo: «Has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen». Juan 8:29 de la tarde. De este incidente, por tanto, debemos aprender esta lección de nuestro Señor: tener fe y creer, incluso sin ver. ¿De qué es patrono Santo Tomás? Santo Tomás es el patrón de los arquitectos y constructores, debido a su profesión.